Jesús amaba a los pecadores. Spinoza explica cómo los convirtieron en enemigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones que predican amor terminan generando tanto odio? ¿Por qué el mensaje más revolucionario de la historia, el de un hombre que abrazaba a prostitutas, cobradores de impuestos y ladrones, se transformó en una máquina de crear enemigos? Hoy vas a descubrir una verdad que las instituciones religiosas han ocultado durante siglos, una verdad tan poderosa que cuando la conozcas, nunca más podrás ver el cristianismo de la misma manera. Y no soy yo quien lo dice, sino Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de la historia, el hombre que fue excomulgado por judíos y odiado por cristianos por revelar exactamente lo que estás a punto de escuchar. ¿Estás preparado para que se tambaleen tus creencias más profundas? ¿Estás listo para descubrir cómo el amor más puro de la humanidad fue pervertido hasta convertirse en su opuesto? Porque lo que estás a punto de conocer no es solo historia, es la clave para entender por qué el mundo está tan dividido hoy en día. Antes de comenzar, me gustaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora está viendo este contenido. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, danos un like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad. También te pido un favor personal. Cuando termines de ver este video, compártelo con al menos un amigo. No importa si es religioso o ateo, conservador o liberal. Esta información es tan importante que todos deberían conocerla, porque solo cuando entendamos cómo llegamos hasta aquí, podremos encontrar el camino de regreso. El revolucionario del amor. Imagínate por un momento que vives en el siglo I de nuestra era. Estás en Palestina, una región ocupada brutalmente por el Imperio Romano. Los judíos están divididos entre colaboradores y resistentes. Los fariseos predican una religión de pureza ritual que excluye a los impuros. Los saduceos se han vendido al poder romano. Y en medio de este caos, aparece un carpintero de Nazaret que hace algo impensable. ¿Puedes imaginar el escándalo? Este hombre no solo habla con pecadores, sino que come con ellos. No solo perdona a las prostitutas, sino que las convierte en sus discípulas más cercanas. No solo toca a los leprosos, sino que los abraza. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Pero para entender realmente la magnitud de esta revolución, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico. En el mundo antiguo, la religión era fundamentalmente excluyente. Los griegos despreciaban a los bárbaros. Los romanos veían a los demás pueblos como inferiores, destinados a ser conquistados. Los judíos se consideraban el pueblo elegido, separado del resto de la humanidad por la ley de Moisés. En este contexto, cada grupo religioso tenía sus propios criterios de pureza e impureza. Los fariseos habían desarrollado un sistema tan complejo de leyes que la gente común, los Am Haaretz o pueblo de la tierra, no podía cumplirlas. Eran considerados malditos por no conocer la ley. Los cobradores de impuestos eran traidores que colaboraban con Roma. Las prostitutas eran la escoria de la sociedad. Los leprosos eran intocables, literalmente. Y entonces llega Jesús. ¿Qué hace? Elige deliberadamente a los más despreciados. Su primer círculo íntimo incluye a pescadores incultos, a un colaborador romano como Mateo, a un celote revolucionario como Simón, a mujeres de reputación dudosa como María Magdalena. ¿No te parece extraño que el supuesto Hijo de Dios eligiera exactamente a aquellos que la religión oficial consideraba perdidos? Pero hay más. Jesús no solo los elige, sino que los transforma. Zaqueo, el jefe de los publicanos, el hombre más odiado de Jericó, se convierte en un seguidor generoso. María Magdalena, de quien se dice que tenía 7 demonios, se convierte en la primera testigo de la resurrección. El ladrón crucificado a su lado entra al paraíso antes que los fariseos piadosos. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Jesús está redefiniendo completamente el concepto de lo sagrado. Para él, lo sagrado no está en la pureza ritual, sino en la capacidad de amar y ser transformado por el amor.
no está en seguir reglas externas, sino en la apertura del corazón a la gracia. Esta es la razón por la que las autoridades religiosas lo odian tanto. No es solo que critique sus prácticas, es que está destruyendo todo su sistema de poder. Si cualquier pecador puede ser perdonado, si cualquier marginado puede ser transformado, si cualquier excluido puede ser incluido, entonces, ¿para qué sirven los intermediarios religiosos? ¿Para qué sirve todo el aparato de purificación y sacrificio? Jesús está predicando una teología de la inclusión radical. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Significa que aprueba el pecado? Por supuesto que no. Significa que ve más allá del pecado, hacia la dignidad humana que ninguna falta puede destruir. Pensemos en la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la traen para apedrearla, como manda la ley. Jesús no niega que haya pecado, pero se niega a condenarla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice. Y cuando todos se van, le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Ves la diferencia? El sistema religioso oficial quiere castigar el pecado para mantener el orden social. Jesús quiere transformar al pecador a través del amor incondicional. El sistema religioso crea víctimas para mantener a los justos en su pedestal. Jesús derriba los pedestales y revela que todos necesitamos gracia. Pero aquí viene lo más impresionante. Este método funciona. La transformación a través del amor incondicional es infinitamente más poderosa que la transformación a través del miedo y el castigo. Los discípulos de Jesús no lo siguen porque los amenace con el infierno, sino porque han experimentado un amor que nunca habían conocido. Pedro, el pescador impulsivo que niega a su maestro 3 veces, se convierte en el líder de la iglesia primitiva. Pablo, el perseguidor fanático de cristianos, se convierte en el apóstol de los gentiles. Tomás, el escéptico que duda de la resurrección, se convierte en misionero hasta la India. ¿Cómo es posible tanta transformación? La respuesta está en la psicología del amor incondicional. Cuando alguien te ama no a pesar de tus fallas, sino incluyendo tus fallas, algo se rompe en tu interior. Las defensas psicológicas que mantienes para proteger tu ego herido se desmoronan. Por primera vez en tu vida, no necesitas fingir ser alguien que no eres. Puedes ser auténtico, vulnerable, real, y en esa vulnerabilidad auténtica nace la verdadera transformación. No la transformación externa que busca impresionar a otros, sino la transformación interna que brota del reconocimiento de ser amado tal como eres. Este es el secreto que las religiones institucionales han perdido. Han confundido la transformación moral con la conformidad social. Han creído que el miedo al castigo es más efectivo que el poder del amor. Han pensado que excluyendo a los malos, protegen a los buenos, sin darse cuenta de que todos somos malos, necesitados de gracia. Los primeros cristianos entendieron esto perfectamente. Sus comunidades eran radicalmente inclusivas. Esclavos y libres, judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos eran hermanos en Cristo. No había jerarquías basadas en la raza, el género o la clase social. Era una revolución social disfrazada de religión. Pablo lo expresó perfectamente. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo subversivo que era esto en el siglo I? El Imperio Romano se basaba en jerarquías estrictas. El judaísmo distinguía entre puros e impuros. Las sociedades patriarcales subordinaban a las mujeres. Y llega el cristianismo primitivo diciendo que todas esas distinciones son irrelevantes ante Dios. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo esta religión de amor radical se convirtió en una máquina de crear enemigos? Para entender esto, necesitamos conocer a un hombre que vivió 1600 años después de Jesús, un hombre que pagó muy caro por decir la verdad. Baruch Spinoza. La filosofía de Spinoza sobre la religión. ¿Conoces la historia del hombre más peligroso del siglo XVII?
un hombre tan temido que judíos y cristianos se unieron para silenciarlo, un hombre cuyas ideas eran tan revolucionarias que sus propios libros fueron prohibidos durante siglos, un hombre que, paradójicamente, dedicó su vida a defender la verdadera esencia de la religión contra aquellos que la habían corrompido. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia de judíos sefardíes que habían escapado de la Inquisición española. Su padre era un comerciante próspero y el joven Baruch parecía destinado a seguir sus pasos. Estudió en la escuela de la sinagoga, aprendió hebreo, arameo y árabe, se sumergió en los textos sagrados del judaísmo. Pero algo extraordinario sucedió en la mente de este joven brillante. Mientras estudiaba la Biblia, comenzó a hacer preguntas que nadie se atrevía a hacer. ¿Quién escribió realmente el Pentateuco? ¿Por qué hay tantas contradicciones en los textos sagrados? ¿Cómo es posible que Moisés describiera su propia muerte? ¿Por qué los milagros parecen violar las leyes naturales que Dios mismo habría creado? Estas preguntas no surgían de la irreverencia, sino de una búsqueda sincera de la verdad. Spinoza amaba tanto la religión que no podía tolerar las mentiras que se decían en su nombre. Amaba tanto a Dios que se negaba a aceptar las supersticiones que los hombres habían inventado sobre él. Pero, ¿qué pasó cuando comenzó a expresar estas dudas? La reacción fue inmediata y brutal. Los líderes de la sinagoga de Ámsterdam primero trataron de sobornarlo para que se callara. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si prometía guardar silencio sobre sus ideas. ¿Puedes imaginar la respuesta de un verdadero buscador de la verdad? Spinoza rechazó el soborno. Continuó estudiando, escribiendo, compartiendo sus descubrimientos, y entonces vino el castigo más severo que el judaísmo podía imponer: el herem, la excomunión total. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, se leyó en la sinagoga de Ámsterdam una de las maldiciones más terribles de la historia religiosa. Por decisión de los ángeles y por el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. Que nadie le hable, que nadie le escriba, que nadie le haga ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos, que nadie lea ningún papel hecho o escrito por él. ¿Puedes imaginar lo que significa ser completamente rechazado por tu propia comunidad a los 23 años? Spinoza perdió su familia, sus amigos, su sustento económico, su identidad social, pero no perdió su búsqueda de la verdad. Se cambió el nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín, como si dijera: si mi pueblo me maldice, que me bendiga la humanidad. Aprendió a pulir lentes para ganarse la vida, una profesión que le permitía mantener su independencia intelectual, y comenzó a escribir la obra que revolucionaría el pensamiento occidental. Su primera obra importante fue el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. ¿Por qué anónimamente? Porque sabía que lo que estaba escribiendo era dinamita pura para las estructuras religiosas de su época. En este tratado, Spinoza desarrolla una idea revolucionaria: la diferencia entre religión verdadera y religión corrompida. Para él, la religión verdadera es simple, universal y práctica. Se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás, todas las doctrinas complejas, todos los rituales elaborados, todas las jerarquías sacerdotales, son invenciones humanas que han oscurecido la luz original. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión? A través de lo que él llamó el método histórico crítico de interpretación bíblica. Spinoza fue uno de los primeros en aplicar la razón y la investigación histórica a los textos sagrados. No se trataba de destruir la religión, sino de separarla de las supersticiones que la habían corrompido.
Descubrió que los textos bíblicos fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, que contienen errores de copia y contradicciones internas que reflejan las limitaciones culturales de sus autores. Pero esto no los hace menos valiosos, sino que nos permite extraer su verdadero mensaje sin confundirlo con elementos accidentales. ¿Cuál es ese verdadero mensaje? Para Spinoza, todos los profetas, desde Moisés hasta Jesús, predicaron la misma religión universal: justicia y caridad. Las diferencias entre las religiones son superficiales, culturales, históricas. En su esencia, todas las religiones verdaderas enseñan lo mismo: cómo vivir en armonía con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Pero entonces surge la pregunta crucial: ¿por qué las religiones se han convertido en fuentes de división y odio? ¿Por qué judíos y cristianos se persiguen mutuamente? ¿Por qué cristianos y musulmanes se masacran en nombre de Dios? ¿Por qué incluso dentro del cristianismo católicos y protestantes se torturan y queman vivos? La respuesta de Spinoza es devastadora en su simplicidad: porque las religiones han sido secuestradas por el poder político. Los líderes religiosos han descubierto que es más fácil controlar a las masas a través del miedo que a través del amor. Han convertido la religión en una herramienta de dominación social. ¿Cómo funciona este mecanismo? Primero, se complica artificialmente el mensaje religioso. Se crean doctrinas complejas que solo los expertos pueden entender. Se establece una casta sacerdotal que monopoliza la interpretación de lo sagrado. Se enseña que la salvación depende de creer exactamente lo que enseña la autoridad religiosa. Segundo, se crea miedo. Se inventa el concepto de condenación eterna para aquellos que no obedecen. Se fabrican enemigos externos que supuestamente amenazan la verdadera fe. Se enseña que dudar es pecado, que preguntar es rebeldía, que pensar por uno mismo es arrogancia. Tercero, se utiliza este miedo para justificar la violencia. Los herejes no solo están equivocados, sino que son peligrosos. Los infieles no solo creen algo diferente, sino que son enemigos de Dios. Los pecadores no solo necesitan corrección, sino que merecen castigo. ¿Ves cómo se pervierte completamente el mensaje original? Jesús amaba a los pecadores y los transformaba con su amor. Las religiones institucionales odian a los pecadores y los destruyen con su violencia. Jesús incluía a los excluidos. Las religiones institucionales excluyen a los diferentes. Jesús predicaba una religión de amor. Las religiones institucionales predican una religión de miedo. Spinoza vio esto con una claridad dolorosa. Había sido víctima de esta perversión religiosa. Los líderes judíos que lo excomulgaron creían sinceramente que estaban defendiendo la fe. Los cristianos que prohibieron sus libros pensaban que estaban protegiendo la verdad, pero en realidad estaban haciendo exactamente lo contrario de lo que sus propios fundadores habían enseñado. Moisés había liberado a los judíos de la esclavitud egipcia. Los líderes judíos del siglo XVII los habían esclavizado a nuevas formas de superstición. Jesús había predicado el amor universal. Los líderes cristianos de la época predicaban el odio sectario. Mahoma había unificado las tribus árabes en una sola comunidad. Los líderes musulmanes las habían dividido en sectas enemigas. Pero ¿cuál era la solución? Spinoza no propone abandonar la religión, sino purificarla. No sugiere destruir la fe, sino liberarla de las cadenas que la oprimen. Su propuesta es revolucionaria: separar completamente la religión de la política, la fe de la superstición, la espiritualidad de la institución. Para Spinoza, la verdadera religión no necesita sacerdotes, porque cada persona puede relacionarse directamente con Dios. No necesita doctrinas complejas, porque su mensaje es simple: ama. No necesita enemigos externos, porque reconoce que todos los seres humanos son hermanos. No necesita violencia, porque se basa en la persuasión y el ejemplo.
Esta visión era tan peligrosa para las autoridades religiosas de su época que no solo prohibieron sus libros, sino que trataron de hacer desaparecer toda memoria de él. Durante más de un siglo, el nombre de Spinoza fue sinónimo de ateísmo y herejía. Solo en el siglo XIX comenzó a ser reconocido como uno de los pensadores más importantes de la historia. ¿Pero por qué era tan peligroso? Porque había descubierto el secreto que las instituciones religiosas querían mantener oculto, que habían traicionado completamente el mensaje de sus fundadores, que habían convertido religiones de amor en religiones de odio, que habían transformado a pecadores amados en enemigos odiados. La corrupción de la mensaje original. ¿Qué pasaría si te dijera que el momento más trágico de la historia humana no fue una guerra, ni una peste, ni una catástrofe natural, sino la transformación del amor más puro que el mundo había conocido en la máquina de odio más sofisticada jamás creada? ¿Qué pasaría si te dijera que esto no sucedió de la noche a la mañana, sino a través de un proceso calculado que duró siglos? Para entender cómo se corrompió el mensaje original de Jesús, necesitamos viajar al siglo IV, a un momento que cambió para siempre el curso de la historia cristiana. Estamos en el año 312 después de Cristo, y un general romano llamado Constantino se prepara para la batalla más importante de su vida contra su rival Magencio. La noche anterior a la batalla, según cuenta la leyenda, Constantino tuvo una visión. Vio una cruz en el cielo con las palabras "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Mandó pintar el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados y ganó la batalla del puente Milvio, convirtiéndose en emperador único de Roma. Parece una historia hermosa de conversión religiosa, ¿verdad? Pero, ¿qué implicaciones tuvo realmente este evento? Por primera vez en la historia, el cristianismo se asoció no con la víctima crucificada, sino con el poder imperial que la había crucificado. La cruz, símbolo de la derrota del poder político, se convirtió en símbolo de victoria militar. Constantino no se bautizó hasta el lecho de muerte, pero inmediatamente comenzó a usar el cristianismo como herramienta de unificación política. En 313 después de Cristo, promulgó el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo. En 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea para resolver las disputas doctrinales que dividían a los cristianos. Pero ¿qué tipo de cristianismo eligió favorecer Constantino? No el cristianismo de los marginados, de los pacifistas, de los que compartían sus bienes. Eligió el cristianismo que podía servir como religión oficial del imperio. Un cristianismo jerárquico, dogmático, excluyente. El cambio fue dramático. Los cristianos, que durante 3 siglos habían sido perseguidos, se convirtieron en perseguidores. Los templos paganos fueron destruidos, los herejes fueron exiliados, los judíos fueron marginados. La religión del amor se había convertido en religión de poder. Pero el verdadero arquitecto de esta transformación no fue Constantino, sino un teólogo brillante y atormentado llamado Aurelio Agustín. Nacido en el norte de África en 354 después de Cristo, Agustín vivió una juventud disoluta antes de convertirse al cristianismo. Esta experiencia personal de culpa y redención marcó profundamente su teología. ¿Cuál fue la innovación más destructiva de Agustín? La doctrina del pecado original. Según esta enseñanza, todos los seres humanos nacen culpables del pecado de Adán. Todos merecen condenación eterna. Solo la gracia divina, mediada por la Iglesia, puede salvarlos. ¿Ves la diferencia con el mensaje de Jesús? Jesús veía a los pecadores como hijos de Dios que habían perdido el camino. Agustín los veía como enemigos de Dios que merecían castigo. Jesús predicaba el perdón incondicional. Agustín predicaba la gracia condicional, dependiente de la correcta doctrina y pertenencia eclesiástica. Esta nueva teología tenía consecuencias devastadoras. Si todos los humanos son pecadores por naturaleza, entonces la sociedad necesita autoridades fuertes para controlar sus instintos malvados. Si solo la Iglesia puede mediar la salvación, entonces desafiar a la Iglesia es desafiar
desafiar a Dios mismo. Si los herejes están condenados eternamente, entonces perseguirlos es un acto de amor. Agustín mismo aplicó esta lógica cuando defendió el uso de la fuerza contra los donatistas, un grupo cristiano que se oponía a la alianza entre Iglesia y Estado. Compele intrare, oblígalos a entrar, escribió citando una parábola de Jesús fuera de contexto. Esta frase se convertiría en la justificación teológica de siglos de persecución religiosa. Pero, ¿cómo se pasó de amar a los enemigos a crear enemigos para odiar? El proceso fue gradual pero implacable. Primero, se redefinió quiénes eran los enemigos. Ya no eran los opresores romanos, sino los herejes cristianos que pensaban diferente. Ya no eran los ricos que explotaban a los pobres, sino los judíos que habían rechazado a Cristo. La fabricación de enemigos internos fue especialmente perniciosa. Los gnósticos, que enfatizaban el conocimiento directo de Dios, fueron declarados herejes por amenazar la autoridad clerical. Los montanistas, que creían en la continuidad de la profecía, fueron suprimidos por cuestionar la autoridad bíblica. Los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo, fueron perseguidos por desafiar la ortodoxia nicena. Cada grupo herético eliminado fortalecía el poder de la Iglesia oficial. Cada disidente silenciado aumentaba la uniformidad doctrinal. Cada pregunta prohibida consolidaba el monopolio clerical sobre la verdad. Pero la creación de enemigos externos fue aún más devastadora. Los judíos, que habían sido los hermanos mayores de los cristianos, se convirtieron en los asesinos de Cristo. Se les acusó de deicidio, un crimen que supuestamente toda la raza judía cargaría para siempre. ¿Cómo es posible que una religión fundada por un judío, predicada por judíos, inicialmente compuesta por judíos, se volviera antijudía? La respuesta está en la política de legitimación. Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio, necesitaba justificar por qué había reemplazado al judaísmo como el verdadero Israel. La solución teológica fue la teología del reemplazo. Según esta doctrina, la Iglesia cristiana había reemplazado al pueblo judío como el verdadero pueblo elegido de Dios. Los judíos habían perdido su estatus especial por rechazar a Jesús. Ahora eran un pueblo maldito, condenado a vagar por la tierra hasta el fin de los tiempos. Esta teología tuvo consecuencias históricas catastróficas. Durante la Primera Cruzada, 1096-1099, los cruzados masacraron comunidades judías enteras en el Valle del Rin. Durante la Peste Negra, 1347-1351, los judíos fueron culpados de envenenar los pozos y fueron quemados vivos en toda Europa. Durante la Inquisición Española, 1478-1834, los judíos fueron forzados a convertirse o exiliarse. Cada generación de cristianos heredó este odio como si fuera parte esencial de su fe. Se enseñaba en las iglesias, se predicaba en los sermones, se representaba en las obras de teatro medievales. Los judíos se convirtieron en el enemigo perpetuo que mantenía unida a la cristiandad. Pero ¿qué pasó con los musulmanes? Cuando el Islam surgió en el siglo VII, inicialmente fue visto por algunos cristianos como una herejía cristiana. Pero cuando los ejércitos musulmanes conquistaron Jerusalén, Egipto, el norte de África y España, se convirtieron en el enemigo existencial de la cristiandad. Las cruzadas, 1095-1291, fueron la expresión más brutal de esta enemistad. Predicadas como guerras santas, prometían la remisión de todos los pecados a quienes murieran luchando contra los infieles. El Papa Urbano II, al predicar la Primera Cruzada, declaró: Deus vult, Dios lo quiere. ¿Puedes imaginar la perversión? Jesús había dicho: bienaventurados los pacificadores. Los papas ahora decían: bienaventurados los guerreros santos. Jesús había predicado: ama a tus enemigos. Los cruzados gritaban: mata a los infieles. La toma de Jerusalén en 1099 fue un baño de sangre. Los cruzados masacraron no solo a musulmanes, sino también a judíos y cristianos orientales. Un cronista de la época escribió que los caballos caminaban hasta las rodillas en sangre. Todo esto se hizo en nombre de Cristo.
Pero ¿cómo se justificaba teológicamente tanta violencia a través de la doctrina de la guerra justa, desarrollada por Agustín y perfeccionada por Tomás de Aquino? Según esta teoría, la violencia era legítima cuando se usaba para defender la fe, recuperar tierras cristianas o castigar a los enemigos de Dios. La figura de Jesús fue completamente reinterpretada. El príncipe de paz se convirtió en el Cristo guerrero del Apocalipsis. El cordero sacrificial se transformó en el león de Judá. El que había permitido ser crucificado se convirtió en el que crucificaba a sus enemigos. Esta militarización del cristianismo alcanzó su punto culminante en las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios. Estos monjes guerreros combinaban votos monásticos con entrenamiento militar. Oraban de día y mataban de noche, todo en nombre de Cristo. Pero ¿qué pasó con las mujeres en esta transformación? En el cristianismo primitivo, las mujeres habían jugado roles importantes. María Magdalena fue llamada apóstol de los apóstoles. Febe fue descrita por Pablo como diácono. Priscila enseñó teología a Apolos. Sin embargo, cuando el cristianismo se institucionalizó, las mujeres fueron sistemáticamente excluidas del liderazgo. Se desarrolló una teología misógina que las veía como tentadoras peligrosas, herederas de Eva la pecadora. La sexualidad femenina se convirtió en fuente de pecado y corrupción. Esta misoginia se expresó brutalmente en la casa de brujas de los siglos XV y XVII. Decenas de miles de mujeres fueron torturadas y quemadas vivas, acusadas de pactos con el diablo. El Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, escrito por inquisidores dominicos, declaraba que las mujeres eran más susceptibles a la influencia satánica debido a su naturaleza inferior. Puedes ver el patrón. Cada grupo que amenazaba el poder clerical masculino se convertía en enemigo. Los herejes, que pensaban diferente. Los judíos que mantenían su fe ancestral, los musulmanes que conquistaban territorios cristianos, las mujeres que reclamaban autoridad espiritual. La institución que había comenzado como un movimiento de marginados se había convertido en la máquina de marginar más sofisticada de la historia. La religión que había predicado el amor universal practicaba el odio sectario. La fe que había nacido de la cruz se había transformado en la fuerza que crucificaba a Jesús, amaba a los pecadores. Spinoza explica cómo los convirtieron en enemigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mensaje más hermoso de amor de la humanidad se convirtió en una fuente de división y odio? ¿Cómo es posible que el hombre que abraza a prostitutas, come con publicanos y perdona a ladrones en la cruz haya dado origen a cruzadas, inquisiciones y guerras santas? Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora está llegando este video a tu vida. Escríbelo en los comentarios, porque esta reflexión trasciende fronteras y usos horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, un pequeño gesto que me ayudaría enormemente sería que presiones me gusta ahora mismo. Esto hace que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. La historia que vamos a descubrir juntos no es solo académica, es profundamente personal. Baruch Spinoza, el filósofo judío que fue excomulgado tanto por su propia comunidad como rechazado por los cristianos, nos dejó una llave maestra para entender esta transformación. Pero prepárate, porque lo que descubriremos podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la religión, la espiritualidad y el verdadero rostro de lo divino. El análisis revolucionario de Spinoza sobre los evangelios. Imagina por un momento que vives en el Ámsterdam del siglo XVII. Las calles huelen a especias del comercio internacional, pero también al humo de las hogueras donde queman a los herejes. En este ambiente, un joven judío de 24 años se atreve a hacer lo impensable, aplicar la razón crítica a los textos sagrados. Su nombre es Baruch Spinoza y su crimen es terrible a los ojos de su época.
buscar la verdad histórica detrás de los evangelios. ¿Pero qué encontró Spinoza que resultó tan peligroso? ¿Por qué sus descubrimientos amenazaban tanto a judíos como a cristianos? La respuesta nos lleva directamente al corazón de una conspiración de siglos, la distorsión sistemática del mensaje original de Jesús. Cuando Spinoza comenzó a analizar los textos evangélicos con la misma metodología que aplicaría a cualquier documento histórico, descubrió algo revolucionario. El Jesús que emerge de un análisis histórico riguroso es radicalmente diferente del Cristo dogmático que las iglesias habían construido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús hablaba constantemente en parábolas simples, mientras que la teología cristiana se volvió tan compleja que requiere años de estudio para comprenderla? Spinoza identificó que Jesús histórico tenía un mensaje devastadoramente simple: ámense los unos a los otros. No hay en esta frase nada sobre credos complejos, jerarquías eclesiásticas o exclusión de pecadores. Al contrario, cada acción de Jesús documentada en los evangelios muestra a un hombre que deliberadamente buscaba a los marginados, a los rechazados, a aquellos que la sociedad consideraba perdidos. Pero aquí viene la pregunta inquietante. Si el mensaje era tan simple, ¿por qué se volvió tan complicado? Spinoza tenía una respuesta devastadora, porque la simplicidad no sirve para controlar a las masas. Un mensaje que cualquier persona puede entender y practicar no requiere intermediarios, no genera dependencia institucional, no crea castas sacerdotales poderosas. Considera esto. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, no les pidió que pasaran años estudiando teología. Llamó a pescadores, cobradores de impuestos, gente común. Les dijo simplemente: sígueme. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a una iglesia decir que seguir a Cristo es así de simple? La mayoría te dirá que necesitas aceptar doctrinas específicas, seguir rituales particulares, someterte a autoridades religiosas determinadas. Spinoza desenmascaró esta manipulación con una precisión quirúrgica. En su Tratado Teológico Político, demostró cómo cada época reinterpreta los textos sagrados según sus propios intereses de poder. Los líderes religiosos, argumentaba, no buscan preservar el mensaje original, sino adaptarlo para servir a sus propósitos de control social y político. El filósofo judío, excomulgado, hizo algo que escandalizó a su época: separó al Jesús histórico del Cristo teológico. Mostró que el hombre de Nazaret que caminó por Palestina era muy diferente de la figura divina que las iglesias habían construido. Esta distinción es crucial para entender cómo el mensaje de amor se transformó en herramienta de exclusión. ¿Sabes cuál era el contexto político en el que vivió Jesús? Palestina estaba bajo ocupación romana. Los judíos estaban divididos entre colaboradores y resistentes. Los fariseos colaboraban manteniendo el orden religioso que convenía a Roma. Los celotes optaban por la resistencia armada. Los esenios se retiraban al desierto esperando el fin del mundo. ¿Y Jesús eligió un camino completamente diferente: la resistencia a través del amor radical. Su mensaje era subversivo precisamente porque trascendía las divisiones políticas de su época. No importaba si eras colaborador como Mateo el publicano o resistente como Simón el celote. Su mesa estaba abierta para todos. Esta universalidad del mensaje de Jesús es lo que Spinoza identificó como su elemento más revolucionario y al mismo tiempo más traicionado por las iglesias posteriores. ¿Cómo es posible que un movimiento que comenzó incluyendo a samaritanos, los enemigos tradicionales de los judíos, terminara excluyendo a los propios judíos? ¿Cómo un mensaje que abrazaba a prostitutas terminó condenando la sexualidad? ¿Cómo una enseñanza que elevaba a los pobres terminó bendiciendo a los ricos y poderosos? Spinoza tenía respuestas históricas concretas para estas preguntas. Demostró que cada vez que el cristianismo se establecía como religión oficial en algún territorio, traicionaba inmediatamente su esencia original. El caso más dramático fue el emperador Constantino en el siglo IV.
¿Sabes qué pasó realmente con Constantino? La historia oficial dice que se convirtió al cristianismo y por eso lo legalizó. Pero Spinoza vio más profundo. Constantino no se convirtió al cristianismo, convirtió al cristianismo a sus propósitos imperiales. Transformó una religión de perseguidos en una religión de perseguidores, una fe de marginados en una ideología de poder. El análisis de Spinoza revela que esta transformación no fue accidental, sino sistemática. Cada elemento del mensaje original de Jesús fue cuidadosamente invertido. Donde Jesús predicaba humildad, las iglesias construyeron jerarquías. Donde Jesús enseñaba simplicidad, crearon rituales complejos. Donde Jesús incluía, ellas excluyeron. Donde Jesús perdonaba, ellas condenaron. Pero la inversión más dramática de todas fue la transformación del amor en miedo. Jesús hablaba del Padre Celestial como Abba, Papito, una relación íntima y tierna. Las iglesias crearon un Dios vengativo que castiga eternamente a quienes no acepten las doctrinas correctas. ¿Puedes imaginar una distorsión más completa? Y aquí llegamos al punto más doloroso del análisis de Spinoza: la fabricación de enemigos. Jesús no vino a crear enemigos, sino a revelar que no existen tales enemigos. Su parábola del buen samaritano es devastadora, precisamente porque toma al enemigo tradicional de los judíos y lo convierte en el héroe de la historia. Su perdón a los soldados romanos que lo crucifican elimina para siempre la posibilidad de dividir la humanidad entre buenos y malos, santos y pecadores, elegidos y condenados. Pero las iglesias necesitaban enemigos para justificar su existencia y poder. Spinoza documentó meticulosamente cómo, siglo tras siglo, las instituciones cristianas fabricaron nuevos enemigos. Primero los judíos, luego los musulmanes, después los herejes, más tarde las brujas, finalmente cualquiera que cuestionara su autoridad. El filósofo excomulgado entendió que esta fabricación de enemigos no era un efecto secundario del cristianismo institucional, sino su estrategia central de supervivencia. Una religión basada en el amor incondicional no necesita instituciones poderosas, jerarquías complejas o recursos económicos enormes, pero una religión basada en la protección contra enemigos externos sí los necesita. ¿Te das cuenta de la genialidad perversa de este sistema? Al crear enemigos externos, las iglesias se volvían indispensables para la salvación. Al complicar el mensaje simple de Jesús, se volvían necesarias para la interpretación. Al institucionalizar el perdón a través de sacramentos, se volvían mediadoras obligatorias entre Dios y los creyentes. Spinoza mostró que esta traición del mensaje original no fue obra de individuos malvados, sino el resultado inevitable de la institucionalización del poder religioso. Cualquier mensaje, por puro que sea inicialmente, se corrompe cuando se convierte en base de poder político y económico. Pero el análisis de Spinoza va más profundo aún. No solo documentó la corrupción histórica del cristianismo, sino que explicó los mecanismos psicológicos que la hicieron posible. Entendió que los seres humanos tienen una tendencia natural a proyectar sus propias sombras en otros grupos, a definirse por oposición a enemigos fabricados, a buscar certezas absolutas que los liberen de la angustia de la libertad. El mensaje de Jesús era peligroso precisamente porque exigía madurez emocional y espiritual. Amar a los enemigos, perdonar las ofensas, ver a Dios en el rostro del marginado, requiere un nivel de evolución humana que la mayoría no está preparada para alcanzar. Es mucho más fácil odiar a los diferentes, condenar a los pecadores, adorar a un Dios que confirma nuestros prejuicios. Spinoza entendió que las iglesias no traicionaron el mensaje de Jesús por malicia, sino por cobardía. Ante la dificultad de vivir el amor radical que Jesús enseñaba, optaron por crear versiones domesticadas de su mensaje que fueran más fáciles de vender y controlar. Ahora bien, antes de continuar con esta revelación histórica que podría cambiar tu perspectiva para siempre, necesito pedirte un favor. Si este análisis te está impactando tanto como espero,
Compártelo con un amigo que necesite conocer esta verdad. A veces, las personas que más necesitan escuchar un mensaje diferente sobre la espiritualidad son las que están más alejadas de ella por culpa de las distorsiones que hemos heredado. Tu compartir podría ser el puente que alguien necesita para redescubrir el verdadero rostro del amor divino. Los mecanismos psicológicos de la distorsión religiosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que personas sinceramente religiosas cometan actos de crueldad en nombre de Dios? ¿Cómo es que individuos que dicen seguir al príncipe de la paz pueden justificar violencia, exclusión y odio? Spinoza no solo documentó estos fenómenos históricamente, sino que los explicó psicológicamente con una precisión que anticipa los descubrimientos de la psicología moderna. El primer mecanismo que Spinoza identificó es lo que hoy llamaríamos disonancia cognitiva religiosa. Cuando existe una contradicción insoportable entre lo que creemos y lo que hacemos, la mente humana tiene tres opciones: cambiar las creencias, cambiar los comportamientos o reinterpretar la realidad para eliminar la contradicción. ¿Qué hicieron las iglesias cuando se dieron cuenta de que estaban actuando exactamente opuesto a las enseñanzas de Jesús? ¿Cambiaron sus comportamientos para alinearse con el amor radical que él predicaba? No. Reinterpretaron las enseñanzas de Jesús para justificar sus comportamientos de poder, exclusión y violencia. Spinoza documentó con ejemplos históricos específicos cómo esta reinterpretación funcionaba. Cuando las iglesias querían justificar la riqueza, citaban la parábola de los talentos, ignorando que Jesús dijo explícitamente que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cuando querían justificar la violencia, citaban la expulsión de los mercaderes del templo, ignorando que Jesús se entregó voluntariamente a la muerte antes que usar la violencia para defenderse. Pero el mecanismo más perverso que Spinoza identificó es lo que podríamos llamar la santificación del odio. ¿Cómo se convence a personas naturalmente compasivas de que odien en nombre del amor? La respuesta es genialmente simple: convenciéndolas de que el odio hacia ciertos grupos es en realidad un acto de amor hacia Dios y hacia la verdad. Piénsalo, cuando un cristiano medieval participaba en una cruzada, no creía estar cometiendo asesinato, creía estar liberando la Tierra Santa. Cuando un inquisidor torturaba a un hereje, no creía estar siendo cruel, creía estar salvando el alma del torturado. Cuando una comunidad cristiana expulsaba a los judíos, no creía estar siendo injusta, creía estar protegiendo la pureza de la fe. Spinoza entendió que este mecanismo psicológico es tan poderoso porque satisface simultáneamente dos necesidades humanas profundas: la necesidad de sentirse moralmente superior y la necesidad de canalizar agresiones reprimidas. Al transformar el odio en deber religioso, las iglesias permitían que las personas expresaran sus instintos más oscuros, sintiéndose santas por hacerlo. Pero ¿cómo es posible que este mecanismo funcionara durante siglos sin que nadie se diera cuenta de la contradicción? Aquí Spinoza identificó otro mecanismo crucial: la fragmentación de la conciencia moral. En lugar de aplicar los principios de Jesús universalmente, las iglesias enseñaron a aplicarlos selectivamente. El amor, la compasión y el perdón se aplicaban solo hacia los miembros del grupo propio. Hacia los otros, judíos, musulmanes, herejes, paganos, se aplicaban principios completamente diferentes: desconfianza, juicio y, cuando fuera necesario, violencia santa. De esta manera, la misma persona podía ser genuinamente caritativa con sus hermanos cristianos y genuinamente cruel con los enemigos de la fe. Spinoza vio que esta fragmentación no era accidental, sino cuidadosamente cultivada por las instituciones religiosas. Los sermones, las liturgias, las enseñanzas catequéticas, todo estaba diseñado para crear esta doble moral: una moral interna de amor y una moral externa de sospecha y hostilidad. Pero el análisis de Spinoza va aún más profundo. Identificó que esta distorsión psicológica tiene raíces en algo que hoy llamaríamos
trauma generacional. Las primeras comunidades cristianas fueron efectivamente perseguidas por el Imperio Romano. Esta experiencia de persecución real creó una mentalidad de supervivencia que se transmitió de generación en generación, mucho después de que el cristianismo se hubiera vuelto la religión dominante. El resultado, comunidades cristianas que seguían comportándose como si estuvieran bajo ataque, aun cuando eran ellas las que tenían todo el poder. Esta mentalidad de cristianismo asediado justificaba medidas defensivas cada vez más agresivas contra enemigos cada vez más imaginarios. Spinoza documentó cómo este proceso psicológico se manifestó históricamente. Los cristianos que habían sido víctimas de persecución se convirtieron en los perseguidores más brutales una vez que obtuvieron poder. Los que habían sufrido la exclusión se volvieron los más excluyentes. Los que habían conocido la injusticia se volvieron los más injustos. ¿Por qué sucede esto? Spinoza entendió que el trauma no resuelto tiende a reproducirse. Las víctimas que no procesan psicológicamente su victimización tienden a victimizar a otros como forma inconsciente de procesar su propio dolor. Aplicando esta dinámica al cristianismo histórico, vemos que la Iglesia nunca procesó realmente su trauma inicial de persecución, sino que lo perpetuó transformándose en perseguidora. Pero aquí viene la parte más triste del análisis de Spinoza. Esta transformación no solo traicionó a Jesús, sino que traicionó a las propias víctimas originales. Los mártires cristianos que habían muerto por negarse a usar violencia fueron póstumamente honrados por una iglesia que usaba la violencia sistemáticamente. Los santos que habían predicado amor universal fueron venerados por instituciones que practicaban el odio selectivo. Spinoza identificó otro mecanismo psicológico crucial: la proyección de la sombra. Cada comunidad humana tiene aspectos de sí misma que prefiere no reconocer: sus impulsos agresivos, sus motivaciones egoístas, sus tendencias destructivas. En lugar de integrar conscientemente estos aspectos, es más fácil proyectarlos en grupos externos. Así, los cristianos proyectaron en los judíos su propia culpa por la muerte de Jesús, cuando fueron soldados romanos los que lo ejecutaron físicamente. Proyectaron en los musulmanes su propia tendencia a imponer la fe por la fuerza, cuando el Islam inicial era mucho más tolerante que el cristianismo de la época. Proyectaron en los herejes su propia duda y confusión teológica, cuando los herejes frecuentemente tenían interpretaciones más cercanas al Jesús histórico. El resultado de estas proyecciones fue la creación de un mundo imaginario donde el cristianismo representaba todo lo bueno y puro, mientras que todos los otros grupos representaban todo lo malo y corrupto. Esta división maniquea del mundo no solo justificaba la hostilidad hacia otros, sino que impedía cualquier autorreflexión crítica dentro del cristianismo. Spinoza entendió que esta dinámica psicológica es especialmente peligrosa cuando se combina con poder político. Una comunidad que se ve a sí misma como completamente buena y a otros como completamente malos no tiene límites morales para lo que puede hacer a esos otros. Todo se justifica en nombre de la defensa del bien contra el mal. Pero ¿cómo explicar que estas distorsiones psicológicas fueran tan duraderas? ¿Por qué generación tras generación de cristianos no logró ver la contradicción entre sus acciones y las enseñanzas de Jesús? Spinoza identificó aquí el papel crucial de lo que podríamos llamar analfabetismo bíblico institucionalizado. Durante más de 1000 años, las iglesias mantuvieron deliberadamente a la mayoría de los cristianos ignorantes del contenido real de los evangelios. La Biblia se mantuvo en latín, idioma que solo una élite educada podía leer. Los sermones se enfocaban en doctrinas teológicas complejas, no en las enseñanzas simples de Jesús. Las liturgias repetían fórmulas rituales, no las palabras revolucionarias del Nazareno. El resultado fue que la mayoría de los cristianos conocían más sobre lo que las iglesias decían sobre Jesús que sobre lo que Jesús realmente había dicho.
conocían más sobre dogmas teológicos abstractos que sobre las parábolas concretas. Sabían más sobre rituales complicados que sobre el mandamiento simple de amarse los unos a los otros. Esta ignorancia no era accidental, sino estratégica. Spinoza entendió que cualquier cristiano que leyera realmente los evangelios con mente abierta se daría cuenta inmediatamente de la contradicción entre el mensaje de Jesús y las prácticas de las iglesias. Por eso era necesario mantener a los fieles alejados del texto original. Cuando finalmente la Reforma protestante puso la Biblia en manos del pueblo, ¿qué pasó? Exactamente lo que Spinoza había predicho. Una explosión de movimientos cristianos que cuestionaban las jerarquías establecidas y buscaban volver a la simplicidad original del Evangelio. Los anabaptistas, los cuáqueros, los valdenses, todos estos grupos heréticos tenían algo en común. Habían leído realmente los evangelios y habían decidido tomarlos en serio. Pero Spinoza también documentó cómo las iglesias establecidas, tanto católica como protestantes, desarrollaron rápidamente estrategias para neutralizar esta amenaza. En lugar de admitir que estos grupos tenían razón sobre la contradicción entre cristianismo histórico y evangelios, las iglesias los declararon herejes y los persiguieron. El resultado, una nueva fragmentación del cristianismo que multiplicó las distorsiones en lugar de eliminarlas. Cada nuevo grupo cristiano desarrolló sus propias formas de justificar por qué ellos sí eran fieles al verdadero cristianismo, mientras que todos los otros grupos estaban equivocados. Spinoza vio en esta multiplicación de denominaciones cristianas hostiles entre sí la prueba definitiva de que el problema no estaba en interpretaciones específicas del cristianismo, sino en la tendencia inherente de las instituciones religiosas a corromperse cuando obtienen poder. Su análisis psicológico lo llevó a una conclusión devastadora. Mientras el cristianismo siguiera siendo una religión institucionalizada, seguiría traicionando el mensaje de Jesús. No importa cuántas reformas, renovaciones o purificaciones se intentaran, el poder institucional inevitablemente corrompe la pureza original del mensaje. Pero Spinoza no se quedó en el diagnóstico. También ofreció una alternativa. La religión natural, basada en la razón y la experiencia directa de lo divino, sin intermediarios institucionales, sin dogmas complicados, sin división entre santos y pecadores, sin fabricación de enemigos externos. Esta alternativa spinociana anticipó lo que hoy llamaríamos espiritualidad no religiosa o cristianismo postinstitucional. Una forma de vivir las enseñanzas de Jesús que no requiere pertenecer a ninguna iglesia, aceptar ningún credo particular o someterse a ninguna autoridad religiosa externa. Las consecuencias históricas devastadoras. Ahora necesitamos enfrentar la parte más dolorosa de esta historia, porque las distorsiones psicológicas que Spinoza identificó no se quedaron en el ámbito de las ideas. Se tradujeron en consecuencias históricas concretas que costaron millones de vidas y causaron sufrimientos inimaginables. Y todo esto se hizo invocando el nombre de aquel que dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Sabías que durante las cruzadas se calcula que murieron entre 1 y 3 millones de personas y que todo esto se hizo bajo el grito de Deus vult, Dios lo quiere? ¿Puedes imaginar una distorsión más completa del mensaje de Jesús que convertir el asesinato masivo en deber religioso? Spinoza vivió las consecuencias directas de estas distorsiones. En su Ámsterdam natal había refugiados de las guerras religiosas que habían devastado Europa durante más de un siglo. Católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente invocando el mismo Cristo, citando la misma Biblia, reclamando la misma autoridad divina.
El filósofo excomulgado entendió que estas guerras no eran aberraciones del cristianismo, sino consecuencias lógicas de la distorsión sistemática que había documentado. Cuando cada grupo cristiano afirma tener la única interpretación correcta de la verdad divina, cuando cada denominación declara que la salvación eterna depende de aceptar sus doctrinas específicas, la guerra se vuelve inevitable. ¿Por qué? Porque si realmente crees que los miembros de otras denominaciones cristianas van al infierno eterno por sus errores doctrinales, entonces cualquier violencia temporal que uses para corregirlos está justificada. Es preferible matarlos en este mundo que permitir que se condenen en el siguiente. Esta lógica perversa convirtió la caridad en crueldad y el amor en guerra. Pero las guerras entre cristianos eran solo la punta del iceberg. Spinoza documentó cómo la distorsión del mensaje de Jesús había producido siglos de persecución sistemática contra grupos que ni siquiera eran cristianos. Y el caso más trágico era el de su propio pueblo, los judíos. ¿Cómo es posible que los seguidores de un judío llamado Jesús se convirtieran en los perseguidores más sistemáticos de los judíos en la historia humana? ¿Cómo es que el pueblo que había dado al mundo, tanto a Jesús como a los primeros apóstoles, se convirtió en el chivo expiatorio de todas las frustraciones cristianas? Spinoza analizó meticulosamente este proceso. Mostró cómo, generación tras generación, las iglesias cristianas habían construido una narrativa que transformaba a los judíos de pueblo elegido en asesinos de Cristo. Esta transformación requirió una reescritura sistemática de la historia y una distorsión deliberada de los propios evangelios. Primero, las iglesias ignoraron convenientemente que Jesús mismo era judío, que sus padres eran judíos, que sus primeros seguidores eran judíos, que predicó en sinagogas judías y que murió defendiendo una interpretación particular del judaísmo. En lugar de ver el cristianismo como una rama del judaísmo, lo presentaron como su opuesto absoluto. Segundo, las iglesias transformaron la crucifixión romana en un crimen específicamente judío. Ignoraron que fueron soldados romanos los que ejecutaron físicamente a Jesús, que fue un gobernador romano quien lo condenó, que la crucifixión era un método específicamente romano de ejecución. En su lugar, construyeron la narrativa de que los judíos mataron a Cristo. Tercero, las iglesias extendieron esta culpa histórica a todos los judíos de todas las épocas. No solo acusaron a algunos líderes judíos del siglo I de complicidad en la muerte de Jesús, sino que declararon a todo el pueblo judío eternamente culpable de deicidio, asesinato de Dios. El resultado de esta construcción ideológica, siglos de pogroms, expulsiones, masacres y finalmente el Holocausto. Spinoza entendió que el antisemitismo cristiano no era un efecto secundario lamentable del cristianismo histórico, sino una consecuencia directa de las distorsiones psicológicas que había identificado. Los cristianos necesitaban un chivo expiatorio permanente para proyectar su propia culpa por traicionar el mensaje de Jesús. Los judíos cumplían perfectamente esta función. Eran diferentes pero familiares, minoritarios pero influyentes, y tenían una conexión histórica con Jesús que los hacía blancos ideales para la proyección de la culpa cristiana. Pero la persecución de los judíos era solo una de las consecuencias devastadoras. Spinoza también documentó cómo la distorsión del cristianismo había justificado la opresión sistemática de las mujeres. ¿Cómo es posible que la religión de aquel que había tratado a las mujeres como iguales se convirtiera en la fuente ideológica principal de la misoginia occidental? ¿Sabías que Jesús incluyó mujeres entre sus seguidores más cercanos en una época en que esto era escandaloso? Que las mujeres fueron las primeras testigos de su resurrección, que María Magdalena fue llamada apóstol de los apóstoles, que las primeras comunidades cristianas incluían mujeres en posiciones de liderazgo.
Pero las iglesias institucionales sistemáticamente borraron este legado igualitario. Transformaron a María Magdalena de apóstola en prostituta arrepentida. Eliminaron las referencias a mujeres líderes en las comunidades primitivas. Desarrollaron teologías que justificaban la subordinación femenina, citando selectivamente textos bíblicos mientras ignoraban otros que enseñaban igualdad. Spinoza entendió que esta opresión de las mujeres no era accidental, sino estratégica. Las instituciones religiosas patriarcales necesitaban justificar teológicamente la exclusión de las mujeres del poder eclesiástico. Si hubieran admitido que Jesús trataba a hombres y mujeres como iguales, habrían tenido que explicar por qué ellas excluían a las mujeres del sacerdocio y del liderazgo religioso. Más devastador aún fue el papel del cristianismo distorsionado en la justificación del colonialismo y la esclavitud. ¿Cómo es posible que los seguidores de aquel que predicó la dignidad universal del ser humano se convirtieran en los operadores principales del comercio de esclavos? ¿Cómo es que las misiones cristianas se volvieron sinónimo de destrucción cultural y genocidio? Spinoza vivió en una época en que Ámsterdam era uno de los centros principales del comercio de esclavos atlántico. Vio con sus propios ojos cómo comerciantes que se consideraban cristianos devotos participaban en la compra y venta de seres humanos sin experimentar la menor contradicción moral. ¿Cómo era posible esta ceguera ética? Utilizando los mismos mecanismos de distorsión psicológica que Spinoza había identificado. Los europeos cristianos se convencieron de que los africanos no eran completamente humanos, o que la esclavitud era en realidad un favor que les hacían al civilizarlos y cristianizarlos. Las iglesias desarrollaron teologías elaboradas que justificaban la esclavitud, citando selectivamente pasajes bíblicos. Ignoraron convenientemente que Jesús había identificado su misión como liberar a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. En lugar de eso, enfatizaron textos sobre obediencia y sumisión que justificaban el status quo social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mensaje más revolucionario de amor en la historia de la humanidad se convirtió en fuente de odio y división? ¿Cómo es posible que quien abrazó a prostitutas, recaudadores de impuestos y ladrones sea ahora utilizado para justificar el rechazo hacia quienes consideramos diferentes? Jesús de Nazaret no vino a crear enemigos, sino a transformar corazones. Su revolución era tan radical que desafiaba todas las estructuras sociales y religiosas de su época. Pero algo cambió dramáticamente a lo largo de los siglos. Baruch Spinoza, el filósofo judío que fue excomulgado tanto por su propia comunidad como rechazado por los cristianos de su tiempo, nos revela con una claridad devastadora cómo este mensaje de amor incondicional fue distorsionado hasta convertirse en lo opuesto de lo que representaba originalmente. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu ciudad ahora mismo? Déjanos saberlo en los comentarios, porque esta reflexión trasciende fronteras y zonas horarias. Lo que vamos a descubrir juntos hoy podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la fe, la religión y el verdadero significado del amor divino. Antes de continuar, si estás viendo esto desde tu celular, por favor, tócale al corazón que aparece en la pantalla. Esto ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y no olvides compartir este video con ese amigo o familiar que sabes que necesita conocer la verdadera realidad detrás de estas enseñanzas. Prepárate para un viaje que desafiará tus convicciones más profundas y te mostrará cómo el mayor revolucionario de la historia fue traicionado por aquellos que decían seguirlo. La psicología del prejuicio religioso. ¿Cómo nace el fanatismo? ¿Has notado cómo las personas más religiosas a veces pueden ser las más intolerantes? Esta paradoja que vemos en nuestros días no es nueva. Spinoza observó con precisión quirúrgica cómo el amor genuino
puede transformarse en fanatismo destructivo y su análisis sigue siendo devastadoramente actual. El fanatismo religioso nace cuando confundimos nuestras interpretaciones limitadas con la verdad absoluta. Imagina por un momento la mente de los fariseos cuando veían a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. Ellos habían construido toda su identidad alrededor de reglas y separaciones. Su pureza dependía de mantener a los impuros a distancia. Cuando Jesús rompió esas barreras, no solo desafió sus creencias, sino que amenazó su identidad misma. Spinoza entendía que cuando nuestro sentido de superioridad moral depende de la inferioridad de otros, cualquier mensaje de inclusión universal se convierte en una amenaza existencial. Los fariseos no odiaban a Jesús por sus milagros o enseñanzas abstractas. Lo odiaban porque su amor incondicional hacia los marginados exponía la vacuidad de su religiosidad selectiva. Pero ¿cómo se produce exactamente esta transformación del amor en odio? Spinoza identificó que el proceso comienza con la ignorancia. Cuando no conocemos realmente las Escrituras en su contexto histórico y cultural, cuando no entendemos el corazón pastoral de los textos sagrados, llenamos ese vacío con nuestros propios miedos y prejuicios. La historia nos muestra ejemplos terroríficos de esta dinámica. Durante las cruzadas, soldados cristianos masacraron judíos y musulmanes gritando «Dios lo quiere», mientras hacían exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó. En la Inquisición española, torturadores justificaron sus atrocidades citando versículos bíblicos, convirtiendo las palabras de vida en instrumentos de muerte. Pero este fenómeno no se limitó al pasado. En nuestros días hemos visto cómo algunos grupos cristianos han justificado la discriminación hacia inmigrantes, personas LGBTQ+, o de diferentes religiones, usando el mismo Jesús que dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados», como argumento para la exclusión. Spinoza nos ayuda a entender que el fanatismo siempre surge cuando reemplazamos la experiencia directa del amor divino con sistemas de creencias rígidos. Cuando dejamos de encontrarnos personalmente con el Dios de misericordia y comenzamos a adorar nuestras propias interpretaciones doctrinales, el resultado inevitable es la intolerancia. ¿Te has preguntado por qué Jesús nunca escribió un libro de teología sistemática? ¿Por qué no dejó un manual detallado de doctrinas? Spinoza sugiere que esto fue intencional. Jesús sabía que en el momento en que codificáramos completamente su mensaje, correríamos el riesgo de convertir la vida en letra muerta, el amor en ley, la libertad en esclavitud. El mecanismo de proyección. Una de las percepciones más brillantes de Spinoza sobre la naturaleza humana es su comprensión del mecanismo de proyección en la religión. ¿Has notado cómo las personas más severas en juzgar ciertos pecados a menudo luchan secretamente con esos mismos problemas? Esta no es coincidencia, sino un patrón psicológico profundo que Spinoza identificó siglos antes que los psicólogos modernos lo formalizaran. Cuando proyectamos nuestras propias luchas internas en otros grupos, creamos chivos expiatorios que nos permiten sentirnos puros sin hacer el trabajo interior real de transformación personal. Los fariseos del tiempo de Jesús eran maestros en esta dinámica. Señalaban los pecados de las prostitutas y recaudadores de impuestos mientras ignoraban su propia avaricia, orgullo y falta de compasión. Jesús desenmascaró este mecanismo con una pregunta devastadora. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta no era solo una enseñanza moral, sino una observación psicológica profunda sobre cómo funciona la mente humana cuando evita la autorreflexión honesta. Pero ¿por qué necesitamos chivos expiatorios? Spinoza entendía que cuando no podemos enfrentar nuestras propias contradicciones y fallos, buscamos grupos externos sobre quienes descargar nuestra culpa y ansiedad. Si puedo convencerme de que los infieles, los herejes o los pecadores son el verdadero problema, entonces no tengo que hacer el trabajo difícil de examinar mi propio corazón.
Este mecanismo se vuelve particularmente perverso en contextos religiosos porque se disfraza de celo santo. Durante la Edad Media, los cristianos europeos proyectaron todos sus miedos sobre los judíos, acusándolos de envenenar pozos, secuestrar niños y conspirar contra la cristiandad. Estas acusaciones fantásticas revelaban más sobre las ansiedades y culpas de los acusadores que sobre la realidad de los acusados. ¿Y qué podemos decir sobre las casas de brujas? Miles de mujeres fueron torturadas y asesinadas por cristianos que proyectaron sobre ellas sus propios impulsos sexuales reprimidos y su terror a lo femenino divino. Spinoza veía en estos episodios no expresiones de fe auténtica, sino manifestaciones de una religiosidad enferma que había perdido completamente el contacto con el amor de Cristo. La ironía más profunda es que Jesús mismo se convirtió en víctima de este mecanismo de proyección. Los líderes religiosos de su tiempo proyectaron sobre él todos sus miedos. Miedo a perder poder, miedo a que sus sistemas de pureza fueran expuestos como artificiales, miedo a que la gente común pudiera acceder directamente a Dios sin su mediación. Cuando gritaron, ¡crucifícalo!, estaban, sin saberlo, eliminando al único que había venido a liberar a la humanidad del ciclo destructivo de culpa y proyección. Jesús no vino a señalar pecadores, sino a revelar que todos somos pecadores necesitados de gracia, incluyendo y especialmente los que se consideran justos. Identidad a través de la negación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos religiosos parecen definirse más por lo que rechazan que por lo que afirman? Spinoza identificó este patrón como una de las corrupciones más sutiles pero destructivas del impulso religioso auténtico. Cuando nuestra identidad espiritual se construye principalmente a través de la negación de otros, hemos perdido el corazón mismo del mensaje de Jesús. Nosotros somos los salvos porque ellos son los condenados. Nosotros tenemos la verdad porque ellos están en error. Nosotros somos puros porque ellos son inmundos. Este tipo de pensamiento era exactamente lo que Jesús vino a desmantelar. Pero trágicamente, muchas comunidades cristianas lo adoptaron como fundamento de su propia identidad. ¿Por qué sucede esto? Spinoza entendía que es mucho más fácil definirnos por oposición que por afirmación positiva. Requiere menos trabajo espiritual real, menos autorreflexión, menos transformación personal. Si puedo señalar a un grupo de otros como los verdaderos problemáticos, entonces mi propia necesidad de crecimiento espiritual se vuelve secundaria. Durante las primeras décadas del cristianismo, esta tendencia ya estaba emergiendo. Pablo tuvo que corregir constantemente a las comunidades que comenzaban a dividirse entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, los que comían ciertas comidas y los que no. Su mensaje era radical. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero qué rápido se olvidó esta unidad fundamental. En los siglos siguientes, los cristianos comenzaron a definirse principalmente por lo que no eran. No eran judíos, no eran paganos, no eran herejes. Esta identidad negativa requería enemigos constantes para mantenerse, y así comenzó la búsqueda interminable de nuevos grupos para excluir y condenar. Spinoza observó que esta dinámica es especialmente peligrosa porque se alimenta a sí misma. Una vez que tu identidad depende de tener enemigos, debes encontrar constantemente nuevos enemigos cuando los viejos ya no sirven. Los judíos, después los musulmanes, después los protestantes, después los católicos, después los liberales, después los conservadores. La lista nunca termina porque la necesidad psicológica de otros nunca se satisface realmente. Pero ¿cuál era la alternativa que Jesús ofrecía? Su identidad se basaba completamente en la afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida.
No dijo, yo no soy como los fariseos o yo no soy como los paganos. Su identidad se fundaba en su relación positiva con el Padre y en su amor incondicional hacia toda la humanidad. Cuando los discípulos quisieron llamar fuego del cielo sobre una aldea samaritana que los rechazó, Jesús los reprendió. Cuando quisieron impedir que otros echaran fuera demonios porque no nos siguen, Jesús les dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Consistentemente rechazó la mentalidad de nosotros contra ellos que sus propios discípulos querían adoptar. La tragedia es que las iglesias posteriores invirtieron completamente esta enseñanza. En lugar de decir, el que no es contra nosotros, por nosotros es, comenzaron a decir, el que no es exactamente como nosotros, está contra nosotros. El resultado fue siglos de divisiones, guerras y persecuciones, todo en nombre del príncipe de paz. El círculo vicioso del odio. ¿Has notado cómo la violencia siempre genera más violencia, especialmente cuando se justifica religiosamente? Spinoza identificó este patrón como uno de los aspectos más destructivos de la religión corrupta, y su análisis nos ayuda a entender por qué el mensaje de perdón de Jesús era tan revolucionario y por qué sigue siendo tan difícil de aceptar. El círculo vicioso del odio funciona así. Grupo A lastima a Grupo B. Grupo B busca venganza contra Grupo A. Grupo A responde con mayor violencia. Grupo B escala su respuesta y así continúa, cada lado justificando su violencia como respuesta legítima a la violencia del otro, hasta que nadie recuerda cómo comenzó el conflicto originalmente. En el contexto religioso, este ciclo se vuelve especialmente perverso porque cada lado reclama que Dios está de su lado. Los cristianos masacraron judíos durante las cruzadas por la gloria de Cristo. Los musulmanes respondieron con violencia por la gloria de Alá. Los protestantes quemaron católicos por la pureza del Evangelio. Los católicos torturaron protestantes por la verdad de la Iglesia. Cada atrocidad generaba la justificación para la siguiente. Pero ¿qué había enseñado realmente Jesús sobre este ciclo? Su mensaje era revolucionario precisamente porque ofrecía una forma de romperlo. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta no era una enseñanza de debilidad, como algunos han interpretado, sino la estrategia más radical imaginable para romper el ciclo de violencia. Spinoza entendía que cuando respondemos a la violencia con más violencia, validamos la lógica original de nuestros agresores. Les damos exactamente lo que esperan y lo que pueden usar para justificar sus próximos ataques. Cuando Jesús permitió que lo crucificaran sin venganza, sin maldecir a sus asesinos, sin organizar una rebelión de sus seguidores, estaba demostrando una forma completamente diferente de poder. El poder del amor que absorbe el odio sin reproducirlo, que transforma la violencia en perdón, que convierte a enemigos en familia. Pero ¿por qué es tan difícil para los seres humanos aceptar esta alternativa? Spinoza sugiere que es porque el perdón requiere que abandonemos nuestra adicción secreta a la superioridad moral. Cuando alguien nos lastima, el resentimiento nos da una sensación de estar en lo correcto, de ser víctimas inocentes, de tener derecho a juzgar y castigar. El perdón nos requiere soltar esa posición privilegiada y reconocer nuestra propia humanidad compartida. Los primeros cristianos entendieron esto. Cuando fueron perseguidos por el Imperio Romano, no organizaron ejércitos de venganza, sino que oraron por sus perseguidores. Cuando fueron arrojados a los leones, no maldijeron, sino que cantaron himnos. Esta respuesta tan antinatural que quebró el corazón del mismo imperio que los perseguía. Pero qué rápido se olvidó esta lección. Una vez que el cristianismo se volvió religión oficial del imperio, los cristianos comenzaron a usar exactamente los mismos métodos de violencia y coerción que habían sufrido. Se convirtieron en perseguidores de otros grupos religiosos, justificando sus acciones con el mismo Jesús que había dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Spinoza vio en esta inversión una de las tragedias más profundas de la historia humana.
humana. El mensaje que podría haber roto para siempre el ciclo de violencia religiosa fue transformado en combustible para más violencia. El que vino a crear paz se convirtió en bandera de guerra. El que enseñó perdón se convirtió en justificación para venganza. ¿Y qué podemos decir de nuestros días? Hemos aprendido algo de estos patrones históricos. Lamentablemente, seguimos viendo cómo grupos cristianos justifican odio hacia musulmanes por ataques terroristas, cómo musulmanes justifican violencia contra cristianos por las cruzadas, cómo judíos y palestinos usan siglos de injusticias mutuas para justificar nuevas injusticias. Pero también vemos destellos de la alternativa de Jesús, cuando familiares de víctimas de violencia perdonan públicamente a los perpetradores, cuando comunidades religiosas se unen para proteger a otras comunidades bajo ataque, cuando líderes espirituales se disculpan por los crímenes históricos de sus instituciones. En estos momentos, el círculo vicioso del odio se rompe y algo nuevo se vuelve posible. Consecuencias históricas de la distorsión, las guerras religiosas. ¿Puedes imaginar algo más absurdo que cristianos matando a otros cristianos en nombre del príncipe de paz? Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió durante siglos en Europa, cuando las guerras religiosas devastaron el continente y dejaron millones de muertos, todo mientras ambos bandos clamaban estar defendiendo el verdadero cristianismo. Spinoza fue testigo directo de algunas de estas tragedias. Vivió en una época cuando los ecos de la Guerra de los 30 años todavía resonaban por Europa, cuando católicos y protestantes se habían masacrado mutuamente con una ferocidad que hubiera horrorizado a los paganos que supuestamente habían evangelizado. La ironía no se le escapaba. Aquellos que profesaban seguir a Jesús de Nazaret habían creado más violencia y derramamiento de sangre que cualquier emperador romano. Las guerras de religión francesas del siglo XVI son un ejemplo particularmente horrífico de esta dinámica. Durante décadas, católicos y hugonotes se torturaron, masacraron y aterrorizaron mutuamente, cada lado convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. La masacre del día de San Bartolomé en 1572 vio a miles de protestantes franceses ser asesinados por católicos en una orgía de violencia que duró varios días. Pero ¿cómo llegaron a este punto los seguidores de aquel que había dicho, bienaventurados los pacificadores? Spinoza identificó varios factores que contribuyeron a esta corrupción masiva del mensaje cristiano original. Primero, la politización del cristianismo. Una vez que emperadores y reyes adoptaron el cristianismo como religión oficial, la fe se convirtió en herramienta de poder político. Ya no se trataba solo de salvación personal o comunitaria, sino de control territorial, legitimidad dinástica y dominación económica. Los teólogos se convirtieron en ideólogos, las iglesias en brazos del Estado y las diferencias doctrinales en justificaciones para la guerra. Segundo, la pérdida del mensaje central. En medio de debates sobre transubstanciación, predestinación, autoridad papal y justificación por fe, se perdió completamente el corazón simple del Evangelio. Ámense unos a otros como yo los he amado. Spinoza observó que mientras más compleja se volvía la teología, más fácil era ignorar la ética básica que Jesús había enseñado. Tercero, la creación de identidades excluyentes. Católicos y protestantes dejaron de verse como hermanos en Cristo con diferencias de interpretación y comenzaron a verse como enemigos existenciales cuya supervivencia requería la destrucción del otro. Esta mentalidad de suma cero hizo imposible cualquier coexistencia pacífica. La Guerra de los 30 años, 1618-1648, representa quizás el punto más bajo de esta dinámica. Lo que comenzó como un conflicto religioso entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico se expandió hasta involucrar a la mayoría de las potencias europeas. Al final, aproximadamente un tercio de la población alemana había muerto, ciudades enteras fueron destruidas y regiones prósperas se convirtieron en desiertos. ¿Y todo esto en nombre de qué?
de diferencias sobre cómo interpretar las palabras de aquel que había dicho: «Mi reino no es de este mundo». Spinoza veía en estas guerras la evidencia más clara de cuán completamente había sido traicionado el mensaje original de Jesús. Pero quizás lo más trágico es que estas guerras no resolvieron nada teológicamente. Al final, el principio de cuius regio, eius religio, de quien es la región, de él es la religión, simplemente institucionalizó la división, permitiendo que cada gobernante decidiera la religión de sus súbditos. La verdad cristiana se convirtió en función de la geografía política. Spinoza propuso una alternativa radical: separar completamente la religión de la política. En su Tratado Teológico Político, argumentó que el Estado debería ser neutral en asuntos religiosos, permitiendo que cada persona siguiera su conciencia sin coerción. Esta idea, revolucionaria para su tiempo, eventualmente se convertiría en uno de los fundamentos de la democracia moderna. Pero ¿qué podemos aprender de estas tragedias históricas? Spinoza sugiere que siempre que el cristianismo se alía demasiado estrechamente con el poder político, pierde su alma profética. Jesús había rechazado explícitamente el poder político cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo. Sus seguidores posteriores no mostraron tal sabiduría. Las guerras religiosas también nos enseñan sobre el peligro de convertir diferencias teológicas en asuntos de vida o muerte. Cuando nuestras interpretaciones doctrinales se vuelven más importantes que el mandamiento básico de amar al prójimo, hemos perdido el rumbo completamente. ¿Y qué decir del legado duradero de estas guerras? Contribuyeron directamente al surgimiento del secularismo europeo moderno. Millones de personas, horrorizadas por la violencia perpetrada en nombre de Cristo, llegaron a la conclusión de que la religión misma era el problema. El ateísmo militante de los siglos posteriores no surgió en un vacío, sino como reacción directa a los crímenes cometidos por cristianos contra otros cristianos. Persecución a los judíos. Una de las ironías más devastadoras de la historia cristiana es cómo el pueblo de Jesús, María, los apóstoles y los primeros cristianos se convirtió en objetivo de persecución sistemática por parte de aquellos que afirmaban seguir a este judío de Nazaret. Spinoza, el mismo judío y víctima de esta animosidad, ofrece una perspectiva única sobre cómo el antisemitismo cristiano traicionó todo lo que Jesús representaba. ¿Cómo fue posible que los asesinos de Cristo se convirtiera en el epíteto aplicado al pueblo entero de Jesús? La transformación es compleja y revela cómo las comunidades religiosas pueden distorsionar completamente sus fuentes fundacionales para justificar prejuicios que van contra todo lo que sus fundadores enseñaron. En los evangelios mismos, encontramos las semillas de esta tragedia futura, aunque completamente distorsionadas de su contexto original. Cuando los escritores del Nuevo Testamento describieron conflictos entre Jesús y algunos líderes religiosos de su tiempo, estaban documentando tensiones dentro del judaísmo del primer siglo. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, la primera iglesia era judía. Los conflictos descritos eran disputas familiares dentro de una tradición compartida. Pero cuando estos textos fueron leídos por comunidades posteriores, que ya no eran predominantemente judías, que no entendían el contexto cultural original, que estaban desarrollando identidades separadas del judaísmo, las críticas específicas de Jesús hacia ciertos líderes religiosos de su tiempo se convirtieron en condenaciones universales del pueblo judío en su totalidad. Spinoza identificó este proceso como un ejemplo perfecto de cómo la interpretación descontextualizada de las Escrituras puede llevar a conclusiones completamente opuestas a la intención original. Jesús nunca condenó al judaísmo como tal, nunca rechazó su herencia judía, nunca pidió a sus seguidores que odiaran a los judíos. Al contrario, dijo explícitamente:
La salvación viene de los judíos. Sin embargo, ya en el siglo IV, líderes cristianos como Juan Crisóstomo estaban predicando sermones incendiarios contra los judíos, llamándolos asesinos de Cristo y enemigos de Dios. ¿Cómo había llegado tan lejos la desviación del mensaje original? Parte de la respuesta yace en la necesidad psicológica de las comunidades cristianas primitivas de diferenciarse de sus raíces judías. A medida que el cristianismo se expandía hacia el mundo gentil y eventualmente se convertía en religión oficial del Imperio Romano, se volvió políticamente conveniente distanciarse del judaísmo, que era visto con sospecha por las autoridades romanas debido a sus rebeliones recurrentes. Pero Spinoza identificó un factor aún más profundo: el mecanismo de transferencia de culpa. Si los judíos eran responsables de la muerte de Jesús, entonces los cristianos podían evitar confrontar su propia responsabilidad por los pecados que hicieron necesaria esa muerte. Los judíos se convirtieron en chivos expiatorios convenientes para la culpa universal que todos compartimos. Las consecuencias históricas de esta distorsión fueron catastróficas. Durante la Primera Cruzada, 1096, turbas de cruzados masacraron comunidades judías enteras en el Rin, considerando que era apropiado comenzar su guerra santa, matando a los asesinos de Cristo en casa antes de partir hacia Tierra Santa. Durante la peste negra del siglo XIV, los judíos fueron acusados de envenenar pozos y causar la epidemia, llevando a pogromos masivos por toda Europa. Miles fueron quemados vivos en sus sinagogas por cristianos que creían estar defendiendo a Cristo de sus asesinos. La Inquisición española no solo persiguió a musulmanes y herejes cristianos, sino que se obsesionó particularmente con judíos conversos, desarrollando conceptos de pureza de sangre que prefiguraron directamente las ideologías raciales nazis del siglo XX. ¿Y qué podemos decir sobre el papel del antisemitismo cristiano en preparar el terreno para el Holocausto? Aunque los nazis eran anticristianos en muchos sentidos, no surgieron en un vacío cultural. Siglos de predicación antijudía, de representaciones demonizantes de los judíos en el arte y literatura cristiana, de exclusión sistemática de los judíos de la vida social y económica europea, todo esto creó el contexto cultural que hizo posible la solución final. Spinoza, escribiendo en el siglo XVII, ya había identificado estas tendencias como traiciones fundamentales del mensaje cristiano. Su filosofía ofrecía una alternativa: entender las Escrituras en su contexto histórico, reconocer la humanidad común de todos los pueblos y separar la religión de los prejuicios políticos y étnicos. Para Spinoza, el antisemitismo cristiano revelaba una comprensión fundamentalmente defectuosa del mensaje de Jesús. Si Jesús vino a romper las barreras entre judíos y gentiles, si Pablo enseñó que en Cristo no hay judío ni griego, entonces perseguir a los judíos en nombre de Cristo era la contradicción más flagrante imaginable. Pero ¿cuál era la alternativa que Spinoza proponía? Una comprensión del cristianismo que honrara sus raíces judías, que reconociera la deuda continua de los cristianos hacia el pueblo judío, que viera en el antisemitismo no solo una injusticia hacia los judíos, sino una traición hacia Cristo mismo. Esta perspectiva recién comenzó a ser adoptada ampliamente por las iglesias cristianas después del Holocausto, cuando la magnitud de la tragedia finalmente forzó un reexamen honesto de siglos de enseñanza antijudía. Declaraciones como Nostra Aetate del Concilio Vaticano II representaron un reconocimiento tardío pero crucial de que el antisemitismo era incompatible con la fe cristiana auténtica. Colonialismo y cristianismo. ¿Hay algo más perverso que usar el nombre del que dijo "bienaventurados los mansos" para justificar el genocidio de poblaciones enteras? Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió cuando el cristianismo se convirtió en el brazo ideológico del imperialismo europeo, transformando la evangelización en una herramienta de conquista y dominación cultural. Spinoza vivió durante el apogeo del imperio colonial
holandés y pudo observar de primera mano cómo los intereses comerciales y políticos se disfrazaban de celo misionero. Las compañías de las Indias Orientales llevaban comerciantes, soldados y misioneros en los mismos barcos, una trinidad unholy que reveló cuán completamente se había corrompido el mensaje cristiano original. Pero ¿cómo llegaron los seguidores de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza a justificar la apropiación de continentes enteros? ¿Cómo aquellos que profesaban seguir al que lavó los pies de sus discípulos llegaron a esclavizar naciones completas? La respuesta yace en una distorsión teológica fundamental que Spinoza identificó con precisión: la transformación del Evangelio universal en ideología particularista. En lugar de ver el mensaje de Jesús como una invitación a toda la humanidad para experimentar el amor divino, los colonizadores cristianos lo interpretaron como una marca de superioridad cultural que les daba derecho a dominar a los paganos. La doctrina del descubrimiento, desarrollada por papas del siglo XV, es quizás el ejemplo más flagrante de esta corrupción. Estas bulas papales otorgaron a los monarcas cristianos el derecho divino de tomar posesión de tierras habitadas por no cristianos, reducir a sus habitantes a esclavitud y apropiarse de sus recursos naturales. Todo esto se justificó como necesario para la evangelización de los pueblos infieles. Pero ¿qué había enseñado realmente